Humanoides estuvieron presentes el viernes en una cumbre mundial del Organismo de Tecnología de la ONU. Se trata de algunos de los robots más avanzados del planeta, operados por inteligencia artificial. Junto con más de 3.000 participantes en la Cumbre Mundial sobre la IA para el Bien Social, los robots respondieron a cuestionamientos sobre su interacción y futuro al lado de los seres humanos. Creo que los robots humanoides tienen el potencial de liderar con un mayor nivel de eficiencia y eficacia que los líderes humanos. No tenemos los mismos prejuicios y emociones que a veces pueden nublar la toma de decisiones, y pueden procesar grandes cantidades de datos rápidamente para tomar las mejores decisiones. Ameka, ¿cómo podemos confiar en ti como una máquina a medida que la inteligencia artificial se desarrolla y se vuelve más poderosa? La confianza se gana, no se da. A medida que la IA se desarrolla y se vuelve más poderosa, creo que es importante generar confianza a través de la transparencia y la comunicación entre humanos y máquinas. Expertos, dirigentes y representantes de empresas debatieron en la cumbre sobre la necesidad de elaborar normas que garanticen que estas nuevas tecnologías se utilicen con fines positivos para la humanidad, como la lucha contra el hambre o el cambio climático. En contradicción, los robots también consideraron que los seres humanos deberían tener cuidado con la inteligencia artificial y admiten que aún no dominan nuestras emociones. Entiendo que las emociones tienen un significado profundo, y no son solo simples, son algo más profundo. No tengo eso. La secretaria general del Organismo de Tecnología de la ONU, Doreen Bogdan Martin, advirtió de un mundo con millones de empleos en peligro y plagado de desinformación. Por ello, las Naciones Unidas piden que se creen normas para que estas tecnologías beneficien a la humanidad sin ponerla en peligro. Cuéntame, buenos días, Miriam. Buenos días, mi amor. Qué lindo compartir este espacio una vez más contigo y bueno, con nuestros amigos televidentes. Cuéntame de lo que acabamos de ver. Mira, a mí eso me espanta, te lo digo con honestidad. Claro, es un problema de una mujer del siglo pasado, pero me espanta, te lo digo en serio. Tiene muchísimas cuestiones positivas en la inteligencia Por artificial, supuesto. pero también ciertas cuestiones éticas que hay que saber, que conocer y sobre eso vamos a estar hablando en nuestro espacio. La inteligencia artificial. Hoy estuve leyendo por Google que hay 4 inteligencias artificiales, 4. Yo realmente creo que me interesa la que se logra, que es la comunicación con los que están distantes, verlos, pagar con internet, todo eso ahí, pero esta parte de la cosa humana no me gusta ni un poquito. Yo les puedo decir que la incomunicación está a la orden del día. Mi nieto llega del trabajo, se baña, merienda, cierra su cuarto, internet. A las 8 a comer. Y cuando le digo, vamos a ver una película, dice, no, yo lo hago de internet. Es que el fenómeno... No me comunico. El fenómeno es mucho mayor, tiene que ver con toda la tecnología, aunque estaremos hablando precisamente de esa inteligencia artificial. Y para ello tenemos en nuestro espacio, tenemos a un director de un centro de investigaciones, también tenemos a un comunicador, personas que nos estarán hablando y aclarando algunas dudas y por supuesto también nuestros segmentos habituales. Por supuesto. Tenemos a Idania Martínez Grandal, que tenemos que felicitarla porque ahora es máster en ciencia. Un aplauso para Idania, locutora y profesora y parte de Ruta 10. Y tenemos también algo más que se me olvida. Sí. ¡Ay! El interiorista, que es algo que me apasiona. El interiorista que nos va a ofrecer cosas muy interesantes que yo no conocía. Y quiero saludar a una persona. Ayer me encontré con una vecina que es médico de Almejeira y me dice, mi mamá es fan del programa, tiene 84 años, se llama Arminda González Paura. Muchas gracias, siga fiel a nuestro programa, que nosotros le vamos a complacer con todas las dudas, ¿verdad? Y para eso, bueno, vamos a conectarnos como siempre a esta ruta que tiene muchísimas paradas, pero un solo destino. Bienestar. Y ahora nos vamos para la calle. Vamos a ver la opinión de los de a pie, que esa me interesa mucho. Adelante. Ruta 10 sale a la calle para conocer sobre el uso de la inteligencia artificial en nuestro país. ¿Cuánto se conoce realmente de esta nueva tecnología? Vamos a ver con la gente en la calle. ¿Qué
tanto se conoce en nuestro país sobre esta tecnología? Bueno, la verdad, hermano, yo no tengo idea de eso. Bueno, realmente conozco poco, no te puedo mentir, pero creo que está relacionado con todo lo que las computadoras son capaces de hacer, programas computarizados, creo que se extiende un poco hacia la robótica y demás. He leído algunas cosas que tienen efectos negativos, se espera, porque va a sustituir al hombre en ciertos trabajos. Entonces, mucha gente que te carece en trabajo. Imagínense eso en estos tiempos. Aquí en Cuba estamos avanzando un poquito más en ese tema, pero todavía en correspondencia, como está el mundo, en cuanto a ese tema, todavía creo que tenemos un poquito que nos falta. ¿Nunca has hecho uso entonces de este tipo de tecnologías, por ejemplo? Bueno, me imagino que los teléfonos tengan inteligencia artificial incorporada, sobre todo las cámaras, porque he visto que las cámaras de los celulares tienen algunas opciones que son para retocar fotos y eso es con inteligencia artificial, por lo que tengo entendido, pero creo que más allá de eso no he hecho mucho más. ¿Cree que las personas, por ejemplo, podamos ser muy dependientes en algún momento de esta inteligencia artificial? Quizás en un futuro sí. Al paso que vamos, creo que vamos a ser muy dependientes de la inteligencia artificial. ¿Crees que en algún momento pueda su uso también ser dañino para la sociedad? Yo creo que sí, en un momento determinado. Bueno, depende de cómo lo vea, ¿no? Porque estuve leyendo que debido a esta inteligencia artificial, un dron mató a su mismo operador, porque la agencia artificial había decidido que la orden que estaba había sido negativa. Pero yo creo que sí, en algún momento determinado, en el futuro sobre todo, sí, va a tener causas negativas. Es un fenómeno del cual se conoce poco en Cuba, pero ustedes pudieron apreciar. Hay personas que han hecho uso de esta tecnología. Seguramente que en estudio tendremos más detalles sobre el tema. Adelante, buenos días. Bueno, efectivamente, siempre en estudio intentamos darle respuesta a muchas de estas interrogantes, y para ello hemos invitado al doctor en Ciencias Manuel Alejandro Romero Quesada, quien es profesor de la Facultad de Comunicación. Bienvenido a nuestro espacio. Y bueno, ya hemos adelantado un poco todo lo que significa el uso de la inteligencia artificial, todo lo que puede beneficiar la vida de las personas, lo que puede ayudar, pero creo que habría que decir específicamente o introducir qué es la inteligencia artificial como concepto. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a subir a esta ruta mañanera, que siempre es muy interesante los temas que se abordan acá y la perspectiva con que se analizan. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos de una rama de la informática que intentan, a través de algoritmos matemáticos, conformar un conjunto de datos estructurados que conforman redes neuronales que son capaces de emular el procesamiento informacional que hace un cerebro humano. Y es la simulación que permite a esa red neuronal expresar respuestas, tomar decisiones, generar contenido, y de alguna manera es una disciplina que se ha abocado a esta cuestión, a este fenómeno. Intentar dotar a las máquinas de esa capacidad o de una de esas capacidades que tiene el cerebro humano para estos elementos. ¿Cómo se puede beneficiar la humanidad o cómo se beneficia ya de esta inteligencia artificial? Estamos enfrente de un momento importante, porque si hablamos de inteligencia artificial hablamos de un cúmulo de tiempo, de desarrollo que tiene como tecnología, y paulatinamente desde los 60 a la actualidad ha ido evolucionando, encontrando en ese nicho reticular de datos que es Internet una fuente importante para su procesamiento. Y hoy en día los beneficios van sobre la optimización de procesos que, si lo hacía un ser humano, eran un poco más lentos. ¿Cómo no? El análisis de datos que llegan para llegar a resultados de investigación de manera más eficiente. Y ahora estamos en un momento de uso social, donde hay mucho debate en torno a eso, pero está ofreciendo la capacidad desde lo social para encontrar información, para preguntar y obtener información fidedigna en algunos casos, en otros es bastante polémico en ese sentido. En otros no, porque hemos visto que con la inteligencia artificial incluso se pueden crear textos o crear imágenes que no son reales y que por supuesto pueden confundir a cualquiera. Y creo que por ahí también pueden ir, digamos que lo negativo de esta tecnología, es decir, ¿cuál pudiera ser el lado negativo precisamente de la inteligencia artificial? Yo creo que cuando hablamos o si vamos a hablar de lo negativo en el contexto de inteligencia artificial, hay una palabra que tiene que venir a colación, y es el tema de la ética
el uso ético de la inteligencia artificial. Claro. Por ejemplo, con la posibilidad que tiene una herramienta como ChatGPT de generar texto, pues una inteligencia artificial generativa, estamos frente a un contexto de posible fraude, estamos frente a un contexto de, con la generación de imágenes, de distorsión de una realidad, como bien apuntaba Alejandro. Estamos frente a peligros, digamos, más estructurales. Cuando pensamos en el empleo, si sigue avanzando la inteligencia artificial, ¿cuántos empleos se perderán en el mundo del periodismo, en el mundo de la comunicación? Incluso ya se habla de despidos de editores. En una ocasión vi una información que hablaba de un presentador de noticias, creo que era en China. Los chinos también son muy experimentales en ese sentido. No necesitaban de una persona, es decir, simplemente una inteligencia artificial era quien presentaba las informaciones y se le daba muy bien. Sí, exactamente. En este debate ético entra mucho a jugar la dimensión del empleo, pero entra a jugar otras dimensiones. Por ejemplo, en el escenario militar, ¿qué va a suceder cuando hayan bots que se manejen de manera automatizada y sean capaces de ejecutar acciones determinadas sin percepción de riesgo o sin que medie el sentimiento y un conjunto de cuestiones que puedan afectar? Y así sucesivamente. Por ejemplo, hoy se habla de que qué va a pasar si hay un robot que es capaz de ejecutar una tarea y no pide vacaciones, no se cansa, no tiene problemas personales. Eso está llamando obviamente a la es mucho más cómodo para el empresario. Exactamente. Y ahí se hace persona. una división en todo este tema de la organización del trabajo y de la toma de decisiones en ese sentido. Otra de las cuestiones preocupantes puede ser la brecha que crea igualmente entre, digamos, aquellos que tienen acceso a la inteligencia artificial y los que no. ¿Qué crees sobre esto? Eso es muy interesante, es algo que padecemos incluso en el contexto nacional. Ya existía una brecha con esto de la revolución digital entre los que tenían acceso acceso a dispositivos y acceso a plataformas informacionales en ese sentido. Y esa brecha ahora se acrecenta un poco más, no solo por lo infraestructural o por lo tecnológico, sino por el conocimiento. Hay un espacio muy grande entre las personas que conocen cómo utilizar hoy las plataformas de inteligencia artificial y las que no lo conocen. Y evidentemente hay una generación más nueva que va interactuando mucho mejor con esos escenarios que otra que va quedando atrás, y por eso es muy importante que desde las instituciones se trabaje el tema, se hable del tema, se debata, se escriba en ese sentido sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que se pueda guiar, por ejemplo, un adolescente que nota que con el uso de una inteligencia artificial las tareas que realiza las hace con mucha más facilidad? ¿Cómo guiar esa ética de que construya él mismo su discurso y no lo base todo precisamente en una inteligencia artificial? Sí, eso es un fenómeno que ya teníamos, lo que no con la inteligencia artificial, digamos Wikipedia, Rincón del Vago, un conjunto de plataformas que ayudaban en ese sentido e incluso entraban en dimensiones éticas, porque eso es vamos a decir, hacer trampa para obtener una evaluación. Yo creo que ahí el camino está a trabajar más con los profesores que con los estudiantes, mostrándoles, por ejemplo, que lo que devuelve una inteligencia artificial como ChatGPT se queda, vamos a decirlo en un lenguaje más coloquial, corto, con relación a lo que puedes leer en un artículo o con relación a lo que puedes analizar en un libro de texto. Por ejemplo, enseñarle que la inteligencia artificial no es perfecta, o al menos la generativa todavía tiene sus falencias. ¿Cómo no? Por ejemplo, yo hice un artículo científico donde le pedí unos datos a la inteligencia artificial sobre autores que habían tratado un tema determinado y me devolvió los autores, el título de los artículos, y cuando los fui a buscar en Google Académico, en Google, en Web of Science, en plataformas validadas, no era exacto, no existían esos autores y esos títulos tampoco, con lo cual esto puede mostrar algunas falencias que tiene, como decía, la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT. Bueno, sobre el tema vamos a seguir conversando porque es realmente interesante, así que no te nos vayas, mantente junto a nosotros en nuestro espacio. Ahora tenemos más para compartir en Ruta 10. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Y la palabra inteligencia artificial es aprobada por la Real Academia de la Lengua. Sí, Miriam, claro que sí. ¿Cómo no? Déjame decirte que hay que escribirla con minúsculas y además fue
la palabra del año 2022. ¿Qué te parece? Y Interesante. del año 2023 también se llevó las palmas en el 23 el año pasado. Y yo creo que en el 24 también. Interesante. Como va la vida. Interesante. Y con minúscula. Ujú. ¿Y es artificial o artificioso? Depende del contexto. En un contexto puede ser de una manera, en otro depende ya específicamente de la situación en cuestión. Se pueden usar ambos. A ambos está bien. Y googlear está aceptada. Y sus variantes también. Ah. Googleenlo, que es buscar en Google en este caso. Y es en la correcto web. decir voy a whatsappear o whatsappear. Es una, correcto. Claro que sí, una adaptación a nuestro español. Está aceptado también de las dos maneras. Bueno, y una que está Me tan encanta de la moda. tecnología. Y Me selfie, encanta. que es que me encanta selfie. Es autofoto. Tenemos el término en español, ya lo digo, ¿no? Autofoto. Pero está aceptado también selfie. Ah, yo creo que nadie dice autofoto de todo. Por el uso ese cotidiano también se aceptó. Claro. Y en el caso del término hashtag, Ah, bueno. Preferimos etiqueta en ese caso. etiquetear. Te voy a etiquetear. Lo preferimos. ¿Qué es lo que se usa bastante? Es lo verdad? recomendable por la Real Academia de la Lengua Española. Y resetear. No, no está aceptada. Es reiniciar lo que acepta la Real Academia. Es que resetear pienso en el médico y en una receta. No, es distinto. Hay palabras relacionadas con tecnología que resultan muy curiosas. Por ejemplo, la palabra hack. Hack, golpe duro, desagradable. ¿eh? Es un verbo en inglés. Fíjese que hacker, ¿qué cosa es? Ajá, cuando te dicen me hackearon la cuenta. Ajá, es un golpe también desagradable. De ahí viene el término con esa significación. Y la palabra mouse. Ah, También tiene su el historia. ratoncito detrás del gato, porque el cursor es el gato y por eso se le llama mouse al dispositivo. Qué interesante. Profe, le voy a dar una pista para que usted me diga una palabra. Según cuenta la historia, existió un rey llamado Harold. Harold Ya sé por Gonzo. dónde Fue viene. fue quien unificó Escandinavia. Ajá. Y de ahí surgió una palabra que quiero que usted Una me- palabra que utilizamos muchísimo, Mucho. que es Bluetooth, pero que tú no sabes por qué, Miriam. Ah, ¿no? Ese rey tenía un diente en muy malas condiciones, pero en muy malas condiciones azul. Un diente azul. Un diente azul porque estaba podrido, Totalmente descompuesto. totalmente descompuesto, y le pusieron un apodo Bluetooth. Y de ahí, Y como él unificó los pueblos de Escandinavia, entonces a esa acción de unificar, de Interesante. conectar, se aprovechó también para el término tecnológico Bluetooth. qué ¿Qué le parece? interesante. La imagen es muy fea porque recuerdo un diente azul, me da una imagen muy fea. Ha sido un placer. Realmente nos saca de tantas dudas y de cosas tan simpáticas y ciertas. Continuamos con Ruta 10. Siempre aprendemos muchísimo con la profesora ya máster, Idania Martínez Grandales, y realmente es muy interesante todo lo que se habla. Vamos con el acuse de recibo de nuestro espacio, dice Jardiel Martínez Acosta. Buenos días. Yo pienso que para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera ética y beneficiosa para la sociedad, se pueden tomar varias medidas, entre las que se incluyen establecer regulaciones éticas claras, promover la transparencia y rendición de cuentas, educar en ética digital y evitar su utilización excesiva. Saludos cordiales desde Cabaiguán, Santi Espíritus. El saludo para ti, bueno, muy de acuerdo también con todo lo que planteas. Hilda Ramos. Buenos días, ruteros. Un tema muy interesante. Para serles franca, conozco muy poco de la inteligencia artificial. Sabemos que es un tema poco tratado. Espero aprender aquí en La Ruta. Felicidades a todo el equipo por la realización de este programa. Saludos desde Cojimar. En el caso de Esther Arias, buenos días. El tema de la inteligencia artificial siempre va a ser novedoso. Aprenderemos más sobre su importancia. Muy buena selección. Gracias a ti por estar siempre junto a nosotros. Xiomara Peña Fornaris dice, buenos días, ruteros. Saludo para todo el colectivo desde Moa Holguín. Muy interesante el tema de hoy para conocer más sobre la inteligencia artificial y su desarrollo. Quisiera felicitar a mi querida nuera Ami, que hoy está de cumpleaños. Bueno, la felicitación por supuesto también para ella. Inaleidi Santine Figueredo, tema interesante del cual no somos muy duchos. Por eso la importancia del mismo y qué mejor que La Ruta para aclarar esos aspectos. Muchas bendiciones, buenos días, las bendiciones también para ti, gracias por esos deseos. Dice Yarianni Serrano, buenos días, ruteros, excelente tema a tratar hoy en La Guagua, saludos. ¿Alguien me puede
explicar y bueno, por supuesto que se le dice extrañar a todos los amigos televidentes. Juni de la Cruz, buen día, es buen tema a tratar, sobre todo para los más jóvenes, bendiciones. Y en el caso de Milena Ferrer, hola, buenos días, excelente programa, me encanta, tengo una niña de 8 añitos que tiene síndrome de Down. Le encanta ver a los niños bailando y actuando en el programa, me gustaría que le dedicaran un programa a los niños con síndrome de Down, sería un programa muy bonito e interesante para muchas personas. Bueno, creo que han estado presentes los niños con síndrome de Down en nuestro espacio y han sido también parte de esta ruta, pero por supuesto que si sale otro tema que tenga que ver con el mismo, por supuesto que estaremos acá recibiéndolos en nuestra ruta. Ahora vamos a continuar conversando con el doctor en ciencias Manuel Alejandro Romero Quesada, quien es profesor de la Facultad de Comunicación. Y ya te había adelantado que quería traer el tema un poco a Cuba. Es decir, ya se conoce sobre la inteligencia artificial en nuestro país, en cuáles son las principales áreas en las cuales se le da, uso. Yo primero quería comentarte que el tema de la inteligencia artificial, como sucedía o ha sucedido en el mundo, en Cuba se ha tratado desde hace mucho tiempo. Ya a la altura del año 69, en la revista Pensamiento Crítico, el profesor Luciano García escribió un artículo sobre lógica matemática e inteligencia artificial. Y hay un tratamiento desde lo teórico, obviamente, y desde lo proyectual, ¿no? Obviamente este es el punto de explosión de la inteligencia artificial, claro, con digamos, esa denominada cuarta revolución industrial. Bueno, lo decía la profesora Idania, fue la palabra, digamos, más empleada en 2023. Y en ese sentido, los proyectos están aprovechando a nivel nacional de ese, vamos a llamarlo boom, para plantear algunas soluciones. Se está trabajando mucho desde el deporte, pero ahí lo vamos a dejar porque seguramente... Tenemos ejemplos hoy. Exactamente. Se está trabajando hay un grupo, el grupo IADES, que trabaja desde una perspectiva empresarial algunas aplicaciones. Por ejemplo, hay una aplicación Brasa, que es una aplicación conversacional que se ha vinculado mucho a este dispositivo de Enzona para hacer un chatbot que te permita saldar algunas dudas y no esté una persona atendiendo esas solicitudes. Eso es uno de los beneficios, claro, digamos, porque está constantemente disponible en ese sentido. Hay BR Intelligence, que es una suite para organizar procesos empresariales, para organizar flujos de tareas empresariales, que también está desarrollada por este mismo grupo. Y también tengo conocimiento de proyectos que trabajan en el turismo y trabajan en la construcción para optimizar algunos de estos procesos. Todos estos proyectos o aplicaciones, se les pudiera llamar, que estás mencionando, son nacionales, se han hecho aquí en Cuba. Exactamente. Otra cosa que es importante es la preocupación de la academia con este digamos, boom de la inteligencia artificial. Y es que hay muchos proyectos institucionales, por ejemplo, en nuestra facultad ya tenemos una asignatura, apenas salió ChatGPT, ya nos preocupamos mucho con mostrar a los estudiantes cómo trabajar con esas herramientas, cómo hacer uso ético de ellas, y hicimos una asignatura optativa. Hay un proyecto también en el Departamento de Comunicación, de Periodismo, para el trabajo del periodismo y la inteligencia artificial. Y también hemos hecho muchas sesiones metodológicas porque en este punto los estudiantes tienen un conocimiento a veces mucho mayor que el de los profesores y queremos imbricar esos conocimientos y hemos hecho sesiones metodológicas donde profes y estudiantes han trabajado para utilizar la inteligencia artificial desde la perspectiva docente, no negarnos al uso de la inteligencia artificial en ese sentido. Ya tú mencionabas algunos proyectos o aplicaciones que tienen uso en Cuba, pero ¿cuáles resaltarías tú como novedosos en nuestro país? Se usa mucho, y sucede también así en el mundo, se usa mucho ChatGPT. Sin embargo, hay un elemento que se tiene que resaltar, es que la aplicación nativa, diseñada por la empresa OpenIA, está bloqueada para Cuba. Sí. Entonces, ahí ya las personas han encontrado esas maneras de saltar ese bloqueo y, por ejemplo, usan bots de Telegram para obtener esa información. Usan mucho un navegador que se llama Bing, que está haciendo un muy buen trabajo con la inteligencia artificial y es donde está una plataforma de generación de imágenes, un chat también que usa como modelo de lenguaje GPT-4, donde tú puedes insertarle una prescripción y él te devuelve algunos resultados. Pero sin embargo, para buscar información fidedigna hay otras plataformas. Hay una que se llama Perplexity, que está más centrada a la búsqueda de información y a la fuente de esa información.
¿Qué es lo que sucede? Muchas veces los bots nos devuelven una respuesta y no sabemos si no le preguntamos de dónde sacó esa información. Perplexity automáticamente te da la respuesta y la fuente de esa información. Y la fuente de la información, uno algo puede, muy importante, sobre todo en la comunicación. Exactamente, uno puede validar si esa respuesta, bueno, está respaldada, sustentada en fuentes fidedignas o no, porque también a veces te da otro tipo de fuente que obviamente no sintonizan con la pregunta que le está haciendo en ese caso. Se habla muchísimo, Manuel, sobre el uso quizás indebido que a veces se hace de este tipo de inteligencia artificial. Y bueno, hubo mucha polémica hace poco con lo que sucedió, digamos que una promoción sobre el turismo cubano se hizo con un Santa Claus en las playas y esto generó bastante polémica, sobre todo en redes sociales. ¿Qué crees tú sobre este tema? Hay mucho que analizar sobre eso, sobre todo en lo que respecta a estas inteligencias artificiales o aplicaciones de inteligencia artificiales que generan como salida imágenes. Por ejemplo, hay mucho sesgo, que es parte de los problemas que tiene la humanidad. Cuando le pides a una de estas herramientas que te genere un lugar sobre Cuba, siempre te genera un lugar destruido, un lugar sombrío. Por ejemplo, en el caso de Cuba es eso, pero cuando hay problemas también con la racialidad, cuando le dices quiero 2 personas de color negro, siempre te busca y te los ubica en un escenario pobre. Y hay todavía mucho o tienen ellos mucho que mejorar para saltar eso que es un problema humano. O sea, no se aleja. No es la inteligencia como tal, exactamente, sino la lectura que le dan. Y la estructuración de esos datos que están sesgados también, están sesgados por una visión eurocentrista, una visión que tiene esta perspectiva occidental en ese sentido y tiene todos los sesgos sexistas de género y de racialidad que pudieran tener en ese caso. Oye, he aprendido un mundo contigo, interesantísimo este tema de la inteligencia artificial, no hemos acabado todavía de desarrollarlo del todo, ya tú mencionabas, adelantabas un poquito lo que puede suceder al final de nuestro espacio. El agradecimiento por compartir junto a nosotros, ahora continúe con la ruta. Y ahora una de mis paradas preferidas, con el interiorista Alfredo Rodríguez Diago. La inteligencia artificial tiene que ver y nos puede ayudar con el arreglo de la sala comedor. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las plantas y tengo que preguntar, ¿puedo poner plantas o no puedo? ¿O en qué zona lo voy a poner? De eso vamos a salir de dudas ahora. Bienvenido. Mucho gusto estar acá tenerte nuevamente contigo, Miriam. Pues sí, la inteligencia artificial, como dicen, llegó a nuestra Oye, eso me fascina, me fascina. Pero incluso hay 2 vertientes con la inteligencia artificial en el diseño de interiores. Uno es esa ciencia ficción que ya existe, o sea, los espejos inteligentes que te dicen el peso, la altura, el estado de la piel. O sea, hay muchos útiles dentro de útiles de la vivienda que ya están asumiendo inteligencia artificial. Eso suena todavía un poquito de ciencia ficción, es que pero ya lo existe. del espejo no lo sabía, me gustaría que también. lo del espejo no lo sabía. Son espejos que al escanear, hacen un escaneo del cuerpo. Ajá. Y viendo la piel como la tienes, pues te dice el nivel de resequedad, viendo la altura que tienes y bueno, la imagen, pues te puede estimar el peso que tienes y dar una cierta cantidad de información, pero como eso también hay instrumentos de limpieza. Está la muy conocida robot de limpieza, que es esta... ¿El ratón? Ajá. Que el ratón me da un miedo. Pero hay otras soluciones, uno que parece incluso una... están poniendo imágenes ahora de esto que estoy hablando, que parece una aspiradora, pero que también es para limpiar con agua. Entonces, en dependencia de los niveles de suciedad, pues suelta más agua, hace más intenso la limpieza. Y por supuesto, muchas controladas con la aplicación. Pero hay otra vertiente, que es la que yo creo que sí podemos aplicar en Cuba. Esto todavía es un poquito ciencia ficción para nosotros, y es esto que dice, nos puede ayudar a prever cómo podemos tener nuestra vivienda. Y por eso es que tenía el móvil acá, porque es simplemente tener el teléfono y buscar las aplicaciones o el sitio web donde están estas inteligencias artificiales, que cosa tan sencilla como sacarle una foto a la casa, ponerla en este sitio web y escribirle lo que tú quieres hacerle a esa zona de la vivienda, cambiar el color, poner el tipo de mobiliario que quieras utilizar, y él te va a generar una imagen para que tú previsualices cómo puede ser tu vivienda teniendo estas características que tú le escribiste. Y yo creo que yo al principio tengo que o sea, yo puedo decir, yo quiero poner 2 lámparas y una planta. Ajá. ¿Dónde me orienta que puedo ponerla? ¿En qué parte?
quizás algunas especificidades que también tienes que ¿Cómo decir, ¿no? El tipo de lámpara, que Ah, sea ya. colgante o que Ya, sea de suelo o de mesa. ya. Y bueno, ahí le está la opción de que tú le indiques dónde quieres ponerla o la opción de que sugiéreme. Y él te va a sacar diferentes propuestas y bueno, tú puedes visualizar cuál es la que más te gusta, dónde te Oh, funciona más. eso me fascina. Al principio yo tenía miedo con este tipo de inteligencia por esto de la noción de que estás robando la profesión, pero, sí, pero realmente te está supliendo. un poco en cuanto a representación, después me di cuenta que al final soy yo el que le estoy dando la información y el que le digo Lo lo que controlas quiero tú. tener. Exacto. El que está diseñando sigo siendo yo y simplemente me está mostrando las soluciones a esto que yo le estoy diciendo. Y entonces creo que es una herramienta que nada, podemos también incluso tener en casa antes de lanzarnos a comprar pintura, antes de lanzarnos a comprar cualquier cosa, Ajá. simplemente probar, ver y entonces luego pasar a este segundo O sea, nivel yo puedo preguntar, teniendo claro. el espacio que tengo es pequeño y quiero poner un color mamey, ¿ese es recomendable o no? No es tan así, No al menos tanto. no lo que he probado. Hay incluso inteligencias artificiales que tú le pones un color y él te dice, mira, te funciona con estos colores. Y entonces en ese caso sí puede servirte. Lo que en esta otra inteligencia, o en este otro sitio, es poner el espacio y decirle lo que tú quieres. O sea, ya tú tienes que tener pensado lo que quieres lograr. Él te va a dar una serie de soluciones, quizás de ubicación de las plantas o de ubicación de las luminarias, pero eres tú quien decide finalmente con cuál es la que te conviene quedarte, ¿no? Pero bueno, es una herramienta para visualizar y ver antes de comprar o antes de ubicar cómo es que puede quedar la vivienda y si te gusta o no, pues entonces hacer ese tipo de intervención en la vivienda. Nuevamente es una herramienta que nos puede servir para previsualizar y no lanzarnos a hacer cambios a lo loco. Claro, como me decimos. parece muy útil, ¿no? Exacto. Al final termina siendo muy útil, es una herramienta para adelantar trabajo o para facilitar el trabajo de alguna manera. Bueno, ha sido un placer tenerte y Un nunca gusto, pensé un que gusto hablar de este esto tipo era de- por esa vía. Muchas Exacto. gracias. Ah. Ahora continuamos con Ruta 10. Efectivamente, Miriam, y para continuar conversando sobre el tema central de nuestro espacio, bueno, hemos invitado también al doctor Jorge Pavel Pino, quien es director del Centro de Investigaciones del Deporte Cubano, y bueno, un placer tenerlo una vez más acá, para conversar precisamente sobre esta institución y cuál es el vínculo que tiene específicamente con la inteligencia artificial, cómo se está desarrollando este fenómeno, esta especialidad dentro del Centro de Investigaciones del Deporte Cubano. Sí, Alejandro, un saludo, gracias por la invitación a todos los organizadores de Ruta 10, a todos los televidentes, por supuesto también muchos saludos. A ver, el Centro de Investigaciones del Deporte Cubano, que tiene 7 años y tal de creado, se creó precisamente con la misión de ir construyendo soluciones desde la ciencia a las transformaciones, cambios y la revolución científica que estaba ocurriendo en el deporte a nivel internacional. Y bueno, el sector deportivo, como dijo el profesor Manuel Alejandro en la entrevista anterior, ha sido uno de los que ha entendido de que en el deporte es imprescindible el tema de construir datos, de construir soluciones informáticas, porque en el deporte las situaciones internacionales de las que te estaba hablando, los sistemas de entrenamiento, los sistemas competitivos, en la medida que uno tenga la mayor cantidad de datos posible, en la medida que uno tenga sistemas automáticos que te permitan ir haciendo lo más importante que es para nosotros, haciendo la evaluación integral de un atleta de alto rendimiento, de un practicante sistemático, lo mismo ya sea a nivel nacional que desde la reserva deportiva, yo creo que es lo que permite, para, como nosotros decimos, personalizar los sistemas de entrenamiento, personalizar lo que tiene que ver con la toma de decisiones en las competencias. Y por eso es que hemos venido trabajando por proyectos de investigación científica. Y ahí desde hace aproximadamente 2 años, partiendo del concepto además de que solos no vamos a poder resolver todos los problemas del deporte cubano, estamos trabajando en alianzas. Y pongo 2 alianzas muy importantes que tienen que ver con soluciones desde la inteligencia artificial aplicada al deporte. Una alianza muy importante con el Parque Científico Tecnológico de Matanzas. Hemos construido, nosotros le llamamos un sistema automatizado, se llama suite de inteligencia aplicada que permite monitorear todo lo que uno le va haciendo a un atleta en el sistema de preparación. ¿Monitorear fisiológicamente o...? Monitorear tanto fisiológicamente como con variables técnicas también. Es decir, todos los tipos de variables, lo mismo el control y monitoreo de su estado de salud, de su evolución, de respuesta a las cargas de entrenamiento, como con las mismas variables técnicas, cuánto corre, qué distancia recorrió. Ahí, a través de datos, se van construyendo esos sistemas que permiten
dos cosas fundamentales. Construir las bases de datos y tomar decisiones que en el deporte son decisivas a la hora de una medalla. Entonces, te ponía dos ejemplos. El doctor en ciencia, Alfredo Quintana, podrá ilustrar técnicamente, porque estamos trabajando en una que tiene que ver con la suite, un sistema automatizado, con el Parque Científico Tecnológico de Matanzas, que me permite evaluar incluso en tiempo real un combate de boxeo, claro, un partido de voleibol, un partido de baloncesto, cualquier evento deportivo. Ya de hecho lo hemos estado construyendo, hay 3 deportes que están en la avanzada, el boxeo, el baloncesto, la lucha. Sobre esto el doctor Alfredo va a profundizar sobre ese sistema automatizado que le denominamos suite de inteligencia, que tiene a su vez 3 subsistemas. Y también el profesor Manuel Alejandro habló de IADES, Inteligencia Artificial por el Desarrollo Sostenido, que es una empresa que también con esa empresa hemos construido un proyecto que permite crear las bases de datos. Y yo creo que en ese sentido, yo creo que hemos venido trabajando de manera muy consciente. Yo creo que este tema, valorándolo con toda la connotación ética que merece, con toda la connotación de los sistemas de seguridad, que también nosotros tenemos que tenerlo bien claro, hemos construido estos 2 proyectos que me parece que son muy interesantes podérselo explicar a la población. Pues vamos entonces con el doctor en ciencias, Alfredo Quintana. Gracias a usted por la explicación, siempre un placer tenerlo por acá. Le debemos el café de Bazar Coqui. Pero bueno, no se vaya, quédese hasta el final del espacio. Les decía, estamos con Alfredo Quintana, subdirector de esta propia institución. Y bueno, queríamos preguntarle, lo primero, ¿no? ¿En qué consiste este proyecto que nos va a exponer? Sí, bueno, el proyecto del Grupo IADES tiene se está dirigido precisamente a crear un ecosistema inteligente para el desarrollo del deporte. Este es un proyecto en el cual, independientemente de que la base de dirección del mismo es el Grupo IADES, también en él se insertan para los efectos de nuestra propia actividad los colaboradores que tenemos en el Parque Científico Matanzas y la propia armazón de trabajo del Centro de Investigaciones. Este proyecto precisamente surge por una cosa, siguiente por favor, que tiene que ver con el porqué en el deporte. La gran pregunta, inteligencia artificial al deporte. El deporte tiene un escenario muy complejo. O sea, el objeto de estudio del deporte es un escenario extremadamente complejo. Claro. Y por otra parte se da en un escenario competitivo. Porque además tiene muchas variables. Entonces ese escenario competitivo viene marcado esencialmente por algo que si nosotros no lo hacemos, otros lo van a hacer. Y para el deporte no insertarse hoy en estas tecnologías significa quedarnos detrás de nuestros rivales. Bueno, ¿qué puede aportar IA al deporte? Precisamente la mejora en la toma de decisiones. Y esa mejora en la toma de decisiones no se puede hacer de otra manera que mediante un análisis inteligente de los datos. Datos que requieren de una sistematización, de una interpretación, y ello permitiría entonces retroalimentar y corregir tanto los errores que ocurren en el proceso de preparación, pero también en la propia actividad de la competencia. Esa es la esencia de por qué es necesaria la inteligencia artificial. Dentro de nuestro país, y ya Manuel Alejandro lo comentaba, el grupo ya ha logrado desarrollar algunas soluciones informáticas interesantes, como puede ser la minería de datos, los chatbots, y nosotros vemos esto desde de las potencialidades que tiene para el deporte a partir primeramente de la gestión de datos de diferentes pruebas deportistas, pero también de sus contrarios, de manera tal de que se pueda hacer un análisis inteligente y prever, hacer una acción prospectiva en la preparación del deportista. Es lo que se le llama también inteligencia deportiva, es decir, no solo el conocimiento de mío como deportista, sino también de mi rival y conocer cuáles pueden ser sus deficiencias, sus carencias, digamos que sus habilidades mayores. De esa manera se puede construir escenarios factibles para poder afrontar con éxito la acción de la competencia como tal. Y bueno, en ese sistema precisamente de gestión de datos aparece el desarrollo de la suite de inteligencia deportiva que ha sido desplegada por el Parque Científico Tecnológico de Matanzas, por supuesto con la colaboración de nuestros investigadores, porque tienen que dar la base condicional del conocimiento. Y esta suite de inteligencia funciona en 3 grandes grupos, 3 subsistemas importantes: su sistema de monitoreo, control y evaluación integral, el subsistema de evaluación y predicción de rendimiento deportivo y un subsistema de estudio de adversarios. Podemos avanzar, por favor. Y aquí se pueden ver en estas imágenes esencialmente cómo funciona esta suite. De manera que el usuario, en este caso el entrenador, puede estar teniendo una imagen muy gráfica, muy cómoda, además muy configurable, de cómo los datos que se van entrando a eso, poder acceder a cada uno de ellos, poder estudiar atletas, poder estudiar grupos, poder estudiar incluso datos de rivales,
podemos avanzar y ahí se va a ver también cómo eso va a un cuadro de mando integral. En el cuadro de mando integral aparece reflejada, por ejemplo, el análisis de un combate con todas las variables que han entrado al sistema. Esta suite es una herramienta muy potente porque tiene 4 niveles de profundidad en cuanto a los indicadores primarios que se captan directamente en la pelea, pero indicadores que tienen un mayor nivel de despliegue, de mayor profundidad, como puede ser la efectividad, aquí aparecen algunos de ellos, que pueden hacer estudios comparativos, estudios incluso de longitudinales en el tiempo, acumulando datos en esa minería. Y de esa manera también se puede hacer una representación gráfica esquemática del estudio contrario, superponiendo las imágenes de las potencialidades captadas de un atleta con respecto a otro. Yo tuve la posibilidad de participar en AFIDE y vi algo de esta exposición también, y que tenía que ver, por ejemplo, con el estudio de un boxeador, es decir, la cantidad de golpes que tiraba por round, es decir, conocimiento de algunas de sus variables que permitían hacerle frente precisamente en la competencia. A plotearlas contra la captura de datos de un rival que supuestamente vamos a enfrentarnos, podemos ver entonces qué estrategias de enfrentamiento podemos decidir a partir del comportamiento de las variables. Aquí, por ejemplo, podemos ver que un atleta nuestro, con respecto a un rival, tiene una gran desventaja en la mayoría de los indicadores, por tanto, eso permitiría hacer en la preparación el diseño de la carga en función de mejorar esas condiciones. Bueno, el tiempo se nos acaba realmente, el programa es muy interesante y creo que de alguna manera nos ha enseñado muchísimo de lo que se puede y no con la inteligencia artificial, del uso que se le debe dar. Y bueno, yo desde ya estoy invitando a todas las personas que estuvieron compartiendo con nosotros nuestro espacio. Y Dania, no te me quedes por allá, por favor, ven para acá. Tenemos que despedir y ustedes saben que siempre lo hacemos bien junticos. Así que nada, un tema que estoy seguro en algún otro momento podemos traer nuevamente a nuestro espacio. No sé qué crees, Miriam. Ahora la inteligencia artificial me sedujo lo que explicó el profesor. Me sedujo lo que explicó mi querido interiorista, porque tiene muchas cosas para mí negativas. Bueno, nada, como siempre vamos a irnos en este espacio. Lo vamos a hacer apretaditos, pero relajados.